¿Tengo micrófono? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Tenemos la sala un poquito vacía en el medio. ¿A ustedes les molestaría mucho venir a sentarse un poquito más adelante? Así estamos más juntos. ¿Mm? No, ningún examen, esto es relajado. Gracias por moverse, pero así nos sentimos un poquito más cerca. Ya que no somos tantos, pero es un lindo grupo. Bueno, mi nombre es Paula Ferrari, yo soy directora de Marketing y Comunicaciones para Américas de la GSMA y estoy hoy aquí casualmente, no era el plan, estoy reemplazando a mi colega Alix Juguenot, que lamentablemente tenía un imprevisto y no puede venir, así que les manda disculpas y me ha enviado aquí para hacer lo mejor que pueda y darles los mensajes que tenemos para ustedes. Bien. Estamos acá en esta sesión para explorar la agenda de sostenibilidad de la región de América Latina y las oportunidades para que los sectores públicos y privados lideren juntos, la palabra juntos creo que hay que destacarla, la transformación digital sostenible de nuestra región. En la GSMA nosotros creemos que las empresas pueden ser una fuerza importante si buscamos un impacto positivo en la sociedad. Y es por eso que consideramos que es fundamental para el propósito y la emisión de nuestra industria. Además, si nos ponemos a pensar en lo que son las tendencias, que bueno, está entrando mucha más gente, de golpe, terminamos todos de comer. Adelante. Bien, bueno, como les decía, que las tendencias globales también lo que sugieren es que la sostenibilidad, si está considerada como parte integral de lo que es la estrategia empresarial, contribuye positivamente en el valor a corto y a largo plazo de las empresas. Pero lo que queremos plantear nosotros acá en realidad va más allá de lo que es las prioridades de lo que es la reputación. Queremos, como industria, pensar que queremos comprender y prevenir mejor los riesgos climáticos, identificar nuevas oportunidades de desarrollo empresarial y desplegar innovación con impacto. O sea, no hablamos solamente de reputación cuando hablamos de la acción climática. En la GSMA trabajamos muy estrechamente con los operadores para unificar lo que es la industria móvil y tomar acciones audaces. Y digo audaces porque ahora cuando les cuente los números, ¿no?, que estamos manejando, se van a dar cuenta por qué decimos audaces. Pero queremos tomar acciones conjuntas como industria, que son audaces y que demuestren su impacto en la sociedad y las economías. Y esto incluye nuestro compromiso con los ODS. Queremos asegurar que la conectividad no deje a nadie atrás. Queremos que la conectividad llegue a las áreas rurales. Y también queremos que el uso de contenido que es relevante empodere a emprendedores, a mujeres, a niñas y a las futuras generaciones para beneficiarse de lo que es la economía digital. Cada año les cuento que la GSMA publica un informe de impacto de nuestra industria, de la industria móvil, sobre los ODS. Lo hacemos siempre en septiembre porque se presenta en la Asamblea General de la ONU y mostramos con este reporte el compromiso que asumimos para medir y rastrear el progreso de nuestra industria anualmente. La acción climática justamente es uno de estos ODS en los que nos fijamos metas y en el 2019 nos fijamos una meta de lograr las emisiones netas cero para el 2050, pero a más tardar. El tema es que 5 años después de habernos fijado este objetivo, ¿dónde estamos parados? ¿Hemos hecho algún progreso? ¿Qué hemos aprendido? Estas son las cosas que queremos hoy mostrarles, ¿no? Y lo que sabemos es, y ahora permítanme que les lea un poco porque son más cifras los que quiero comentarles, es que los operadores de América Latina se han posicionado consistentemente como líderes en la fijación de objetivos climáticos ambiciosos. Vuelvo a mencionar la palabra ambiciosos. Los operadores que representan el 85% de las conexiones móviles de la región, o en términos de ingresos el 80%, han establecido objetivos basados en la ciencia para reducir sus emisiones en la próxima década. También sabemos que lo importante es
la transparencia. Y acá también los operadores de nuestra región han liderado, porque una vez más sabemos que mostrar el liderazgo también implica poder divulgar cuál es el impacto que las empresas están teniendo en el clima. En 2023 hay 10 operadores que representan obviamente más del 90% de las conexiones. Estos 10 operadores informaron al proyecto de divulgación de carbono, todos, cada uno de ellos, cuáles eran sus resultados. Y esto hace que la región de América Latina haya quedado segundo en el ranking de regiones con mayor transparencia en el tema. Creo que no supera solamente a América del Norte. Y eso demuestra que estamos haciendo un gran esfuerzo como región y que los resultados se están viendo. Es muy alentador ver que en nuestra región se han establecido objetivos climáticos ambiciosos y que los estamos logrando. Y los estamos logrando con acciones tangibles. No solamente, tenemos ambición, sino que también tenemos acción. Ejemplo de esto es que las emisiones operativas en América Latina, también conocidas como las emisiones de alcance 1 y 2, del uso de combustible y consumo de electricidad, disminuyeron alrededor del 30% entre el 2019 y el 2023. Lo llamativo también es que esto disminuyó, pero por otro lado, durante el mismo periodo, el número de conexiones móviles en la región aumentó un 8% y el tráfico de datos móviles se ha triplicado. O sea, fíjense que hemos logrado resultados muy buenos en bajar, pero también con un desafío de un tráfico mucho mayor. Entonces, ¿por qué logramos todo esto? Porque, bueno, se hicieron mejoras significativas en la eficiencia energética de las redes y también porque hubo un aumento en la compra de electricidad renovable. Como conclusión, lo que podemos decir es que las emisiones operativas por conexión en América Latina se encuentran ahora entre las más bajas de todo el mundo. Esa es la buena noticia. Y no es que sea una mala noticia, pero sí tenemos desafíos también por delante. Tenemos dos grandes desafíos. El primero es la crisis energética y la necesidad de acceder a energías renovables para alimentar las redes. Y el segundo es cómo vamos a abordar lo que llamamos las emisiones de alcance 3, que se refieren a las emisiones de las cadenas de suministro de los operadores. Y estas representan un 70% de las emisiones totales de la industria. Entonces, estos dos son nuestros desafíos más importantes de aquí en adelante. Lo que queremos destacar es la importancia de trabajar en colaboración con los hacedores de políticas públicas en la agenda energética de la región. Y también tenemos que involucrarnos en la cadena de suministro y con los clientes para aumentar la circularidad de los dispositivos móviles y de los equipos de las redes para reducir el impacto ambiental de la industria. Les voy a pedir que pongan el slide por favor. Aquí tienen un QR por si quieren ver los detalles exactos en nuestro último reporte. Tienen ahí todo el estudio que hemos hecho, lo pueden bajar con el QR y estudiarlo más en detalle. Bien, ahora voy a darle la bienvenida al panel, que es la parte más interesante de esta sesión seguramente. Les vamos a pedir a Manuel Araya, gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel, que por favor suba al escenario. A Roxana Flores, subdirectora de Sustentabilidad de América Móvil. A José Antonio Tiburcio Blancas, director de Innovación, Nuevos Negocios y Pequeños Agricultores para América Latina de Bayer Crop Science. Muy largo el cargo. Muy largo. Bien. Y a Marta Vegas, encargada de sustentabilidad para Telefónica Spam. Un gran aplauso entonces a nuestros panelistas. Bien. Bueno, gracias por estar acá esta tarde. Voy a empezar con una pregunta que va a ser la misma para todos y si les parece vamos por orden así, empezamos con Manuel y después, pero va a ser la misma. La primera pregunta es la misma pregunta para todos y es, las empresas, para ustedes, ¿no? en su opinión, las empresas están adoptando sus estrategias para impulsar una transformación digital sostenible y gemela. Bien. Sí. Buenas tardes, saludo a toda la audiencia.
Un placer a CLT por la invitación de participar. Sí, cuando uno habla de ESG, ¿no es cierto?, tiene los tres elementos, la parte social, ¿no es cierto?, la parte medioambiental y la de governance. Para nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo en la parte más relacionada con la parte social, con el cierre de la brecha. A mí me tocó liderar un área que antes se llamaba responsabilidad social empresarial, digamos, y que empezó a evolucionar y hoy día es lo que conocemos como sostenibilidad o sustentabilidad. Y en ese sentido, el primer aporte que hacemos como compañía es en el cierre de esta brecha. Nosotros en Chile somos el principal operador, tenemos un 35% del market share de abonados móviles, pero soportamos en una competencia bastante fuerte, que antes eran 5 operadores, hoy día quedamos 4, que es muy intensa, y soportamos el 39% del tráfico de Internet. Entonces es un desafío importante. Estamos muy contentos de haber colaborado junto con una alianza público-privada y hoy día Chile, el subsecretario ya ha hablado de la brecha cero. Hoy día en el país no tenemos un problema de conectividad, tenemos un problema de, como existe otra brecha, hoy día estamos hablando de las habilidades digitales para que puedan usar esta situación. Entonces, nos sentimos que hemos colaborado en eso y hoy día, producto de eso, el directorio hace muy poquito volvió a aprobar la política de sostenibilidad 2430, que tiene principalmente 3 elementos: la transformación inclusiva, que tiene que ver con 2 pilares, con la transformación inclusiva interna, con una cosa que es muy necesaria para las empresas que hoy día éramos telco y nos queremos pasar al mundo de la tecnología. La atracción de talento, es muy importante traer talento y ahí hay la diversidad del talento, hemos comprendido que está distribuido normal. Entonces es muy importante ser diverso. Y también en la accesibilidad, de que todos tengan, que nadie se quede atrás en este desarrollo, ¿no es cierto? La transformación sostenible, que tiene que ver con la parte energética, que es uno de los puntos relevantes de este panel, y finalmente la responsabilidad responsable, que tiene que ver con el trato justo. Así que esos serían los 3 lineamientos. También todo esto, cuando se es virtuoso, apalanca toda la estrategia empresarial. Nosotros en Chile, el 2021, hemos logrado emitir un bono social, un bono verde, por $800 millones para poder soportar el desarrollo de las inversiones 4G y 5G. Así que, en realidad, ahí uno empieza a comprender que todo este ecosistema cierra. Perfecto. Muchas gracias, Manuel. Vamos a darle la palabra ahora para la misma pregunta, entonces, Roxana. Vale. Nosotros en América Móvil tomamos muy seriamente la estrategia de sustentabilidad, está basada en nuestra estrategia de materialidad, y dentro de nuestra estrategia tenemos el pilar de Enabling a Better Planet, entonces esta parte ambiental, en donde para nosotros es muy importante liderar un cambio ambiental positivo a través de operaciones y servicios sustentables. Nuestra estrategia de cambio climático está liderada por un equipo multifuncional dentro del corporativo que además se replica en todas nuestras operaciones y que tiene el objetivo de establecer metas pues, muy agresivas, ¿no? Muy ambiciosas. O sea, hacemos mucho el stretch y obviamente monitorear muy de cerca cuáles son esos avances a lo largo y ancho de todas estas actividades. Estamos enfocados obviamente en fomentar la eficiencia energética y lo hacemos al interior de la empresa, pero también con nuestros socios comerciales y evidentemente buscar medios de acceso para energía más limpias, ¿no? Y eso nos está ayudando a reducir nuestro consumo de energía y a tener obviamente un uso mucho más eficiente de nuestra infraestructura. El transitar hacia fuentes de energía más limpias es una prioridad que nos permite bajar nuestra huella de carbono de manera significativa y además nos permite, también nos hemos enfocado en generar una estrategia un poquito más integral de gestión de residuos, tanto hacia atrás con nuestros proveedores, toda la parte de infraestructura, como hacia adelante con todo el tema de handsets, que tiene grandes retos en las experiencias que hemos tenido, ¿no?
Lo hacemos tanto dentro de las oficinas como en nuestros data centers, como en nuestros clientes corporativos y obviamente nuestros clientes masivos. Los esfuerzos que hemos tenido en la parte de optimización de infraestructura han sido importantes. Por un lado, estamos promoviendo soluciones digitales que nos ayuden a sustituir ya sea la parte de viajes, ¿no? el tema de facturación electrónica, o sea, en lugar de tener el papel, ¿no? el de prescindir de esos recursos. También en nuestras redes, el facilitar colaboraciones virtuales ayuda muchísimo a reducir y a ser más eficientes energéticamente hablando. Y también empoderamos a nuestros clientes a que tomen decisiones más sustentables sobre estilos de vida, ¿no? Que es mucho lo que hace hoy día la conectividad. También estamos muy comprometidos con mejorar el desempeño de sustentabilidad al tiempo de expandir el acceso a tecnología. Y justo todo este tema de soluciones que nosotros ponemos sobre la mesa nos ayudan a ayudar a tener un mejor planeta. Y Roxana, ¿hace cuánto que están con toda esta transformación en la empresa? Puedo, de curiosidad nada más, Claro, porque claro. Esto no se hace de un día para el otro, ¿verdad? No, esto definitivamente toma muchísimo tiempo, ¿no? Y tener metas de mediano y largo plazo son muy importantes, porque además en el camino te vas encontrando retos y vas teniendo que verte en la necesidad de corregir. Me imaginé, sí. Perfecto, gracias. Bueno, José Antonio. Gracias. Bueno, que nada, buenas tardes, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Y a la pregunta concreta, me parece que la agenda de sostenibilidad está claramente en toda la industria, en todas las ramas. Creo que es un tema prioritario para todas las compañías. Y en el caso particular de la industria alimenticia, que es en la cual trabajamos hoy día en Bayer, y ahorita claro el tema de Bayer, creo que es parte fundamental de la manera de hacer negocio. En Bayer, no sé si todos sepan, pero tenemos dos negocios, la parte de salud y la parte agrícola. La parte de salud seguramente la conocen, Alka-Seltzer, aspirina, Flanax y demás. Tenemos otra parte médica con prescripción médica. Y la parte de agricultura, vendemos semilla de maíz, semilla de sorgo, semilla de algodón, semilla de vegetales, productos químicos para el campo y tecnología digital para la agricultura. En la parte de alimentos, debemos ser conscientes que la agricultura es una prioridad para la especie humana. Hoy día somos 8.000 millones de habitantes en el planeta. Para el 2050 seremos 10.000 millones de habitantes. Eso significa que hay que darle de comer a 2.000 millones de personas adicionales para el 2050. Eso implica que hay que producir 50% más de alimentos de lo que hoy producimos. Pero además hay que producirlos en una superficie agrícola que se está disminuyendo, unas condiciones climáticas adversas por el cambio climático. Les doy un dato, solo en México cerca del 80% de la agricultura es de temporal. Eso quiere decir que tiene que llover cuando debe llover, en la cantidad que debe llover y por el tiempo que debe llover. Cualquier cosa que salga de ahí afecta a la agricultura. Y todos lo están viendo ahorita, ¿no? El calor que tenemos hoy en la Ciudad de México, la temporada de lluvias se atrasa, se adelanta y eso impacta directamente al resultado del agricultor. Entonces imagínense, el cambio climático tiene un impacto directo en la producción de alimentos. Y por otro lado, seguramente también lo saben, 70% del agua dulce se usa en la agricultura. Entonces el uso racional del agua es una condición sine qua non para poder llegar a la sostenibilidad. Entonces yo creo que el gran reto que tenemos es cómo producimos suficientes alimentos en cantidad y calidad adecuada sin pasarle la factura al medio ambiente y al planeta, ¿no? Claramente han escuchado de la degradación de los suelos, la degradación de la tierra. Me parece que ahí el reto que tenemos enfrente es enorme y me parece que la solución que tenemos enfrente, al menos en el corto plazo, es la tecnología. Y ahí conecta con el tema del foro. Porque creo que hoy la tecnología está disponible para ayudar al agricultor a producir más y mejor y para poder hacer visible lo invisible. Hoy a través de los sensores, del IoT y de la conectividad, el agricultor puede tener información en tiempo real de lo que pasa en su parcela aunque él no esté presente. Entonces hoy tenemos proyectos donde ponemos sensores en el campo que miden la humedad del suelo, lo pueden medir a diferentes profundidades. Otros sensores pueden medir la humedad relativa del ambiente, la temperatura, los vientos, la presencia de plagas.
y con eso darle información al agricultor, que de otra manera tendría él que ir físicamente a su parcela a monitorear pues, si hay un bicho, si hay una enfermedad, si está seco, etcétera, ¿no? Ahora eso requiere claramente que haya una conectividad, que haya suficiente infraestructura, que haya red, que haya conexiones y que el agricultor pueda recibir la información en su teléfono móvil o en algún dispositivo para que él pueda accionar y tomar decisiones, ¿no? Estamos por lanzar en Bayer el próximo octubre la plataforma digital de agricultura en México que se llama FieldView, y esto lo que hace es habilita que toda la agricultura que está mecanizada, que tiene una maquinaria, recoge los datos de la maquinaria, recoge los datos del campo, los sube a la nube, los analiza y le manda información relevante al agricultor para que tome decisiones. Entonces, al final del día, la respuesta corta es: la tecnología es la clave con la cual podemos hacer frente a este reto de alimentar al mundo y, al mismo tiempo, cuidar al planeta, conservar recursos y hacerlo de una manera mucho más eficiente. La verdad que, José Antonio, tu participación en este panel, creo que van a coincidir todos conmigo, es sumamente importante, ¿no? Porque eso es como la otra cara ¿no? del tema, visto no desde los que estamos en el área de tecnología. Así que gracias por estar. Yo soy el usuario. Tú eres el usuario. Bueno, no yo, pero mis clientes. Así que gracias por estar hoy acá. Un placer. Vamos a darle la palabra entonces ahora a Marta. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y, si me lo permites, me gustaría hacer una pregunta al público para que alzaran la mano ya con todo lo que nos han contado. ¿Cuánto creéis que la industria de las tecnologías pueden ayudar a descarbonizar la economía? Es decir, ¿en cuánto creéis que puede nuestra industria contribuir a bajar las emisiones de gases de efecto invernadero? De 0 a 10, levanten la mano. De 0 a 10, 1, 2, ok. De 11 a 21, 1, 2, ok, empate. De 20... Parece una subasta esto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ojalá si fuera la del espectro, ¿no? Así de rápida. De 22 a 30 y... ¿qué? De 22 a 33. Un montón. Bien, creo que ahí Vale, estamos, ¿no? Pues prácticamente todos habéis acertado, casi menos los dos primeros, porque según la iniciativa Exponential Roadmap, nuestro sector tiene el potencial de disminuir las emisiones de otros sectores entre un 15 y un 35%, lo cual en esta época de emergencia climática a la que estamos atravesando es muchísimo, son muchísimas emisiones. Así que jugamos un rol fundamental en esta crisis ambiental. Eso lo quería poner como dato para poner en valor pues lo que hacemos probablemente todos los que estamos en esta industria y todos los que estamos en esta sala. ¿Qué hace Telefónica y a qué se compromete? Bueno, en los últimos 8 años, tú has hablado, Paula y Roxana también, que esto no es un día para otro, ¿no? Esto es un largo trabajo. En los últimos 8 años, Telefónica ha disminuido a nivel global sus gases de efecto invernadero en los 3 alcances, 1, 2 y 3, o sea, el 3 es incluyendo proveedores, un 51%. 51%, es muchísimo, en solo 8 años. Mientras aumenta la necesidad de energía porque consumimos y necesitamos transportar más datos, ¿no? ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿A qué nos estamos comprometiendo? Bueno, pues en 2030, coincidiendo con la Agenda 2030 que Paula has mencionado anteriormente, nuestro compromiso es disminuir un 90% nuestras emisiones a nivel global de alcance 1, 2 y 3. Ambicioso, ¿no? Vuelvo a decir las Bastante. palabras ambicioso. Entonces, todo este trabajo que estamos haciendo nos ha valido para estar durante 10 años consecutivos, formar parte de la lista A del CDP, que como sabéis pues incluye a las compañías líderes en la gestión climática a nivel global. ¿Y cómo vamos a alcanzar esto? Porque ahora viene, ¿no? Cuando los jefes te dicen tienes que alcanzar esto, y dices, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues a través básicamente de 5 grandes ejes. Uno, empezar por la casa, ¿no? Redes más eficientes, apagado de redes legadas, ¿no? De 2G, etcétera, consumir más energía verde, eficientar nuestros procesos, incluir la innovación, etcétera. 2, trabajar mucho con nuestros proveedores, ¿no? Porque son nuestro alcance 3, entonces tenemos que ayudarles a que cada vez sean más eficientes, a incluir criterios de sostenibilidad. Cuando yo compro un producto, por ejemplo, compro un aire acondicionado, no solo el más barato, es el más eficiente, el que consuma menos, el que sea más reparable, etc. Y esto me lleva a economía circular. Paula también lo ha mencionado antes, ¿no? La importancia de trabajar también en economía circular de nuestra gestión de residuos.
El siguiente es el modelo de alianzas, ¿no? Es decir, nuestra operación. ¿Qué hacemos? Pues en lugar de que cada quien construya su red y gaste cada quien su energía, vamos a hacer alianzas para conectar a más personas consumiendo menos energía. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con alianzas, por ejemplo, con IPT, que los que estuvisteis ayer, por ejemplo, recibieron un premio, con alianzas que tenemos en Chile, en Colombia, en México, etcétera, ¿no? Conectamos a más personas consumiendo menos energía. Y esto asegura pues, nuestra sostenibilidad, no solo como industria, como operadores, sino también cuidando el medio ambiente. Y el último es con productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, esperemos que como va a ir en un futuro. ¿Y qué son? Pues voy a poner ejemplos súper concretos para finalizar porque me estoy pasando. Por ejemplo, en agricultura, ¿no? Uno de nuestros grandes clientes es el mayor productor de fresas de Europa. Entonces, ellos lo que hacen es incluimos la tecnología de IoT, 5G, etcétera, para la producción de fresas en jardines, en huertos verticales cerrados. ¿Esto qué hace? Consumo del 95% menos de agua, consumo del 64% menos de energía, mayor densidad de producción en un menor espacio, que son productos orgánicos, que no se usan pesticidas, contratación de mano de obra cualificada para poder operar esos sistemas de forma remota. Ese es uno de los ejemplos, ¿no? Pero también hay, por ejemplo, en Las Palmas, en España, para cómo gestionar mejor la isla y de manera que pueda gestionar mejor todos los recursos que se utilizan de agua, de sol, etc. Entonces, esas son las aplicaciones técnicas y todo esto, por ejemplo, está respaldado por nuestro sello EcoSmart, que también recibe un premio de la ITU, por ser un proyecto champion para no solo digitalizar a nuestros clientes, sino que esa digitalización vaya acompañada de un mayor impacto, o sea, de un menor impacto ambiental en agua, en consumo de energía, en favorecer la economía circular, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esta es una de las claves de nuestra industria, ¿no? Que tenemos que pensar no solo en digitalizar, sino que esa digitalización desde el inicio tenga en cuenta el medio ambiente. Bueno, creo que queda más que claro. Vieron que mencioné que teníamos 2 desafíos hacia adelante. Creo que estamos como industria muy encaminados y ya trabajando en esos desafíos, ¿no? Así que bueno, gracias Marta, gracias a los demás. Vamos ahora, Manuel, tenemos preguntas muy puntuales que heredé de Alix, que era la persona que iba a conducir, mi colega iba a conducir el panel, y tengo las preguntas que ella me dejó, que son preguntas específicas para cada uno de ustedes. Así que vamos a empezar con Manuel. Manuel, una de las principales formas en que los operadores pueden reducir sus emisiones es mejorando la eficiencia energética de su red. ¿Cómo pueden las actualizaciones de red y el despliegue 4, 5G ayudar o abordar este tema? Sí, es una pregunta muy interesante porque la suerte de que tenemos los que somos viejos, digamos que hemos visto el desarrollo de esta industria, tengo la suerte ya de trabajar 30 años. Lo dijo un colega ayer, uno no se imaginó lo que iba a ser esta industria, era imposible. Los que partimos hace 30 años nos decían que esto iba a llegar a ser universal, que íbamos a tener más capacidad tecnológica que la NASA en nuestros teléfonos. Eso era fantasía. Pero esto ha sido un reto porque la primera brecha que vencimos era conectarnos y hablar por teléfono. Y cuando entramos al dato, ahí hemos empezado, cuando empezamos desde la tercera generación hacia adelante. Entonces, la gente se olvida que aquí en muy poco tiempo han venido millones y millones de dólares de inversión para poder tener las distintas redes. Entonces, por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos 5G, que ya el 15% de todo el tráfico que cursamos se cruza por una red de 5G, que son más eficientes para transmitir la cantidad de datos que se necesita la población, son redes que consumen más energía que las otras. Entonces uno dice, oye, pero vamos al revés. No, no vamos al revés, porque si lo quisiéramos transmitir esos datos con las redes antiguas, consumiríamos más energía. Es decir, por byte es más eficiente, pero consumen más. Entonces, el desafío es cómo ir equilibrando esta situación. Entonces, claramente, una forma para el tema del cambio climático es bajar las emisiones, pero tenemos la
La sorpresa es que instalamos la tecnología necesaria y subimos la energía. Entonces, tenemos este trade-off. Nosotros, por ejemplo, ya hemos reemplazado la proporción de nuestra red 15% en 5G, 82% en 4G, solo un 3%, un 2,99% en 3G y el 0,005% de datos queda en 2G. Entonces uno dice, bueno, vamos a ver, la sorpresa es que esa red que consume solamente el 0,005%, ¿no es cierto?, de los datos, consume el 5% de la energía total. Entonces dice, bueno, hay que apagarla, ¿cierto? Es evidente, tenemos que apagarla. Pero como esto se ha construido en pilares, ¿no es cierto?, quedan en el territorio, quedan gente que usa 2G. Y a pesar del esfuerzo que hemos hecho las compañías por poder cambiarlo a 2G, porque obviamente decimos, ¿qué pasa? En Chile ya le hablábamos que teníamos brecha cero desde el punto de vista de la conectividad. Pero si uno va y ve la encuesta, el 93% de las personas en Chile usan Internet en sus casas. Entonces es interesante, ¿qué le pasa al 7%? ¿Quiénes son el 7% que no lo usan? Los estudios que hemos ido profundizando en eso, sorpresa, el 70% de esos 7% son adultos mayores. Y son adultos mayores que el 40% de ellos son jefes de familia o viven solos. Entonces, o los digitalizamos con todas las habilidades que pueden tener, o hay simplemente gente ya muy adulta que dice, yo ya no quiero. Entonces tú le dices, oiga, pero este smartphone le trae, pues te va a poder navegar. Señor, no veo los números. Aprieto no me funciona, me quedo pegado. Oiga, no me sirve esto, yo quiero mi teléfono 2G. Y ahí vienen las dificultades. ¿Qué hacemos como empresa responsable para poder trasladar? Entonces teníamos este desafío, claramente teníamos que pagar la red 2G, ¿no es cierto? 5% de la energía. Bueno, empezamos un plan, detectamos, el 28% de las comunas detectamos dónde estaban estos adultos mayores. Y hemos ido a los territorios, que además es rural, ¿no es cierto?, a hacer un cambio proactivo de teléfono. Ya llevamos alrededor de 20.000 teléfonos cambiados, digamos, con lo difícil que es buscar a las personas y todo. Pero eso finalmente es la consistencia en lo que hablábamos en las políticas de sostenibilidad. No se nos puede quedar nadie en atrás. Entonces, hay que pensar las cosas globales. Aquí este trabajo lo hemos hecho con sociólogos, con todo, porque si le preguntamos a los ingenieros, no, el 0,05, yo soy ingeniero, 0,05%, no, apaguemos. Pero tiene esta implicancia. Entonces, es importante mirarlo así, pero claramente todos esos desarrollos van a ayudar a disminuir la energía, que es un imperativo. Yo creo que todos tenemos además cerca un ejemplo de algún padre, algún abuelo que está en esa situación, ¿no? Y por más pequeño que sea ese porcentaje, creo que, bueno, no hay que dejar a nadie atrás. De eso estábamos hablando al principio. Así que, bueno, gracias, Manuel. Roxana, ¿qué pasa con América Móvil, ¿no? Más allá de la eficiencia energética, ¿qué otros aspectos están priorizando para descarbonizar las operaciones de la empresa? Bueno, de entrada tenemos objetivos basados en ciencia, ¿no?, en donde nos establecimos un 52% de reducción para lo que es Scope 1, Scope 2, que es lo que es en casa, ¿no?, al 52% hacia el 2030, y para Scope 3 un 14% igual 2030, pero buscando ser neutrales en carbono hacia el 2050. Entonces, lo que hemos hecho principalmente son dos grandes aspectos, ¿no? Evidentemente sí, eficiencia energética acaba siendo un pilar muy importante, porque finalmente es lo que forma la infraestructura de la empresa, pero la otra parte es el acceso a energías renovables, y hemos logrado tener ciertas iniciativas o formas de poder acceder a estas energías que en la región es complicado. Y hemos logrado ya tener una mezcla hoy día de un 38%, ¿no? Empezamos nuestro viaje en el 2019 y ya hemos tenido un buen avance. Pero, ¿qué otras cosas hemos hecho? De entrada necesitábamos medir, ¿no? Entonces,
desarrollamos una plataforma que se llama Frida, que originalmente estaba basada en revisar eficiencias financieras, ¿no? Y utilizamos esa plataforma para poder medir proyectos que tuvieran eficiencias tanto energéticas y que al final del día también tuvieran resultados financieramente positivos. Y sobre eso hemos logrado subir a la mayoría de nuestras subsidiarias, sumando ya alrededor de 175 iniciativas a las cuales les estamos dando seguimiento muy puntual, muy de cerca, para analizar la viabilidad, ¿no? de cada uno de nuestros proyectos. Además, los líderes del Task Force, que les platicaba que es equipo de gobernanza que tenemos para el tema climático, están conduciendo constantemente evaluaciones en nuestras operaciones para identificar puntos relevantes donde hay oportunidades de eficiencias o de migración a energías renovables de una manera que pueda ser accesible, ¿no? para la empresa. También nos hemos metido a explorar el tema de gestión de residuos, sobre todo la parte de reciclaje. Y ahí hay una gran oportunidad. Hemos empezado a trabajar con proyectos muy puntuales, por ejemplo en Perú, en donde tenemos acopio de residuos electrónicos, o por ejemplo en Ecuador, en donde tenemos al regulador que nos está exigiendo un 3% de reciclaje de los aparatos que tenemos, que es un poco complejo, ¿no? Y entonces estamos teniendo acciones directamente comerciales, o sea, con nuestros puntos de venta, ¿no? para poder tener centros de acopio o iniciativas, ¿no? para poder incentivar al usuario a regresarnos a usar. Por ahí tenemos una muy interesante en donde estamos manejando más un tema de seguro, ¿no? en donde ese seguro lo que hace es que permite al usuario, si el teléfono se le cae o se le descompone, traerlo para que se lo arreglemos, le damos otro mientras tanto. Y eso de alguna manera estamos a través de otro incentivo, ¿no? que es el de tener rápidamente un teléfono funcional. Estamos haciendo un cierto acopio de equipos celulares, educando un poco al usuario a hacer eso. Pero la verdad es que dentro de los aprendizajes hay una gran oportunidad de involucrar a las marcas en este proyecto, porque es muy difícil. O sea, en nuestros mercados hay un mercado secundario de celulares y nos pasa a todos. Tenemos un celular que ya tiene 3 años y se lo pasamos al hijo, se lo vendemos a alguien, ¿no? Y entonces al final del día ese celular tiene 2 o 3 vueltas y difícilmente regresa, ¿no? a la marca o con nosotros, ¿no? Y ahí hay un gran reto que tenemos que atender y lo tenemos que hacer de mano, no todos nosotros y las marcas. Entonces, esto de las cosas que estamos haciendo. Adicionalmente, estamos trabajando muy de cerca con nuestros proveedores. Han hecho ya un buen trabajo en todo el tema de features, ¿no? en donde están haciendo eficiencias de apagado en ciertos momentos de tráfico, el cambio de infraestructura para infraestructura más eficiente, entonces que nos impulsa a nosotros a modernizar nuestra infraestructura, también prever que hay un cierto reciclaje o reuso de materiales, sobre todo la parte de metales. Y eso, o sea, por un lado, nos ayuda a bajar las emisiones dentro de la red y al mismo tiempo también generamos un beneficio. Sí, se me viene a la mente, mientras te escuchaba, se me venía a la mente 2 palabras, ¿no? que tiene que ver con la coordinación, porque todo esto requiere una coordinación y creo que también la palabra oportunidades, porque con cada desafío, ¿no? con cada tema a solucionar aparecen otras oportunidades. Complejo el tema. Totalmente. Bueno, José Antonio, y desde la perspectiva de Bayer, ¿no? ¿Cómo permite la conectividad que los pequeños agricultores con los que ustedes trabajan sean más sostenibles? Mira, para mí la palabra clave de esto es la colaboración, ¿no? Y ya les daba el ejemplo de cómo la tecnología puede habilitar al agricultor a tomar mejores decisiones. Pero además yo creo que seguramente han escuchado hablar de agricultura regenerativa y de todas estas ofertas que hacen las compañías que venden productos de consumo, donde dicen que ellos se van a encargar de que todos los productos que compran, ya sea café, ya sea leche o lo que sea, vengan de prácticas de agricultura sostenible que hace el agricultor. Y un poco lo que pensamos en la compañía es que la única manera en la que eso puede ocurrir es si la industria y la cadena de valor colabora. Es decir, el modelo anterior de suma cero, donde para que un jugador de la cadena gane más plata tiene que cobrárselo al anterior o descontárselo al que sigue, ya no funciona. La única manera que podemos hacer de que esto cobre relevancia y que el agricultor en realidad adopte prácticas de agricultura sustentable es si la industria en su conjunto colabora, generamos tecnología e información
y habilitamos para que el agricultor tenga herramientas para hacerlo. De otra manera, lo que estamos haciendo es cargándole el muertito al eslabón más débil de la cadena, que es el agricultor, ¿no? Entonces, yo, ¿no?, compañía de consumo, digo, yo me comprometo que para 2030 toda la leche que yo compre va a ser de prácticas sustentables. Entonces, voltea, señor ganadero, pues usted aplíquelas, ¿no? Y hágale y métale, porque pues yo ya dije y en un futuro no lo voy a comprar. Me parece que ese modelo no funciona. Entonces, lo que hay que hacer básicamente es colaborar. Y la colaboración implica desde abrir información, abrir conectividad, tener relaciones con los jugadores en la cadena. Y voy a usar un ejemplo que estamos haciendo con América Móvil. Tenemos un proyecto en Bayer que se llama Pequeños Agricultores, del cual tengo el honor de conducir. Y en ese lo que estamos haciendo hoy día es, en la parte de café, en el sur de México y Centroamérica hay 1 millón de hectáreas de café, en manos de 500,000 familias. Eso quiere decir que cada familia tiene 2 hectáreas en promedio. Seguramente han oído el término de café de altura, ¿no? Entonces se llama café de altura, ¿por qué? Porque se da en la montaña. Son las condiciones climáticas idóneas para que el café pues, se dé de buena manera. Pues resulta que la gente que cultiva café muchas veces vive en la montaña y para que el señor o la familia tenga acceso a insumos de calidad, a servicio médico o a cualquier cosa, tiene que viajar de su comunidad, que es un ejido o una comunidad rural, 2 horas hasta el pueblo más cercano, donde puede comprar insumos, donde puede ir al médico, donde puede hacer lo que tiene que hacer y luego regresar 2 horas a su villa o a su comunidad donde él trabaja. Entonces lo que hicimos en Bayer fue crear este modelo que se llama Cultivando Mejores Vidas, nada que ver con el programa del gobierno. Pero estamos haciendo unos kioscos que estamos colocando en las comunidades rurales de difícil acceso, estas que les platico donde el agricultor tiene que caminar 2 horas, y estamos poniendo acceso tanto a insumos de calidad, entrenamientos y capacitaciones en el uso correcto de agroquímicos, de fertilizantes y de prácticas agrícolas sustentables. Y además estamos usando el kiosco como un centro comunitario, de ahí en colaboración con América Móvil, estamos poniendo conexión a Internet. De manera que el agricultor se pueda conectar a Internet en el kiosco y a través del Internet pueda acceder a capacitaciones técnicas agrícolas, a capacitaciones de temas administrativos, de negocio, o incluso a temas médicos, planificación familiar, consultas médicas a distancia. Lo que queremos es crear esta comunidad de kioscos en toda la zona cafetalera del sur de México y Centroamérica, y creemos que es un ejemplo claro de cómo la colaboración con su industria puede facilitar el acceso a muchas cosas que hoy día el agricultor pequeño de las comunidades rurales no tiene acceso. Otra cosa que estamos haciendo es, sabiendo que el agricultor pequeño tiene celular y que 90% de ellos tienen un familiar que vive en Estados Unidos, y la forma más económica y eficiente de hablar con sus familiares vía WhatsApp, nos creamos una plataforma, un chatbot que se llama Cultibot, que vive en WhatsApp, donde el agricultor, usando WhatsApp, puede preguntarle al bot qué problema tiene en su cultivo, si tiene roya, si tiene un problema de fertilización. Entonces, el bot lo va perfilando y al final le manda una recomendación técnica para que pueda resolver un problema técnico en campo, que de otra manera sería imposible, porque habría que mandar un agrónomo, un ingeniero, o sea, a la punta del cerro, a buscar a don Juanito para resolver su problema, ¿no? Entonces, al final del día, creo que la clave de esto es la colaboración, pensar que el modelo de cadena de valor de suma cero va a ser obsoleto muy próximamente, y en la medida que seamos suficientemente creativos, inteligentes para crear más valor y soluciones para los usuarios, va a haber también al mismo tiempo oportunidades de negocio adicional. Yo creo que por ahí va el tema, ya me extendí, pero más o menos por ahí. No, pero es interesante porque seguimos incorporando como más de las mismas palabras, ¿no? Con Roxana vimos temas de coordinación, ¿no? La necesidad de la coordinación, pero ahora también estás hablando de cooperación, ¿no? Que creo que una cosa no va sin la otra, ¿verdad? Totalmente. Bueno, y Marta, entonces, basándonos en todo esto que dijimos, ¿dónde ves la oportunidad para Telefónica de impulsar la eficiencia y de ayudar a reducir las emisiones? Bueno, pues para nosotros ya he contado lo que hacemos en Telefónica para reducir nuestras emisiones en estos grandes ejes, y creo que una de las grandes oportunidades está en el tema de consumo energético, ¿no? De energías verdes. Has mencionado antes tú también, por ejemplo, las crisis energéticas que hemos vivido. Entonces,
me gustaría, aquí a la audiencia y también a vosotros, que pensarais, alguna vez, por ejemplo, os habéis ido de viaje o habéis salido de casa y os habéis quedado sin móvil, ¿no? Porque se ha acabado la batería, por ejemplo. Y os ha entrado, posiblemente, como a mí también, una angustia, ¿no? Pánico. Pánico, ¿no? O sea, Dios, ¿no? 1 hora sin móvil, ¿qué habrá pasado en el mundo? ¿Me habrán llamado? La gente se preocupa, ¿dónde está? ¿La han secuestrado? ¿Qué? Bueno, pues imaginaros qué sucedería si estuvierais 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas sin servicio de vuestros móviles, sin poder pagar, por ejemplo, en un comercio con vuestra tarjeta de crédito o débito. ¿Qué sucedería si vais a un, no sé, a un banco, vais a un hospital a atenderos y os dicen, se ha caído el sistema, no podemos atenderte? Os generaría cierta angustia, ¿no? ¿Y cuándo va a volver? Pues no lo sabemos. Y tienes que estar ahí esperando, ¿no? ¿Qué sucedería? Hoy no me puedo comunicar con el colegio de mis hijos, con mi papá que no sabe usar el móvil, pero necesito comunicarme con él y no contesta. Bueno, la nevera, ¿no? Bueno, eso sucede con estos cortes energéticos que tenemos, ¿no? En muchos países. Tenemos cortes energéticos en Ecuador, en Colombia, en Perú, en México, en muchos sitios. En parte, en parte, no todo, pero es producto de una crisis energética que tenemos en la región, que es muy importante, que lo que hace es que nos corta el suministro de energía a todas las industrias, ¿no? Nosotros en Telefónica creemos que esto puede cambiarse, puede ayudar a cambiarse, por ejemplo, fomentando el consumo de energía renovable, ¿no? Porque eso hace que tú puedas, por ejemplo, autoproducir tu propia energía y no te corten el suministro de energía, que lo necesitamos para operar y para poder dar todos estos servicios que he descrito anteriormente. Para fomentar eso en la región, lo que creemos que tiene que suceder, entre otras cosas, tiene que ver mucho con la colaboración, que todos lo habéis mencionado, ¿no? Tiene que haber incentivos para energías renovables, tiene que haber modernización de la infraestructura de distribución, por ejemplo, de distribución de la energía. Tiene que haber resiliencia ante desastres, colaboración pública-privada, otra vez, educación y sensibilización. Para tener una transición hacia una política energética más verde, también tenemos que considerar el papel que juega la digitalización y el impacto no solo medioambiental, sino social, que puede jugar esa transición verde y justa. Flexibilización regulatoria para el acceso al mercado energético, considerar las telecomunicaciones como servicio esencial y que no nos corten, por ejemplo, la energía 6 horas, por ejemplo, nos ha pasado, y considerarlo como servicio esencial, porque si te cortan las telecomunicaciones, te cortan muchas otras cosas de la vida del país. Y facilidades también regulatorias para el apagado de redes legacy, ¿no? Por ejemplo, en algunos países como Ecuador, a lo mejor vosotros lo vivís también, hay que avisar con 1 año de anticipación, ¿no? De, oye, voy a pagar 2G, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que todos debemos colaborar y tenemos que trabajar para conseguir una transición verde que sea equitativa, que sea justa y que nos permita seguir ofreciendo un buen servicio sostenible, tanto haciendo sostenible la operación como haciendo sostenible el modelo medioambientalmente hablando. Esta vez he sido más corta. Digamos que no hacer nada de eso en realidad va en detrimento del usuario final, ¿no? De nosotros mismos, de cómo vamos a encarar la vida con esta falta de acceso o de servicio en momentos de crisis. Bien, vuelvo entonces ahora a ti, Manuel, con otra pregunta. Hay una oportunidad en América Latina para beneficiarse de la energía renovable, como la solar, por ejemplo. ¿Existe una oportunidad de hacer más a nivel regional para promover una visión y un enfoque común en este campo? Sí, aquí nuevamente, como todo en la vida, hay trade-off, hay noticias buenas y noticias malas. Si uno va al foro del Banco Mundial, digamos, puede encontrar una gran noticia. Todos los países latinoamericanos y el Caribe usamos el 60% de energía renovable. Incluso doblamos a los países a la media mundial. Entonces uno podría decir, mire que estamos bien, vamos un buen camino. Pero hemos visto acá los problemas de los cortes. Entonces, ¿qué está pasando? Es que dada nuestra morfología, ¿no es cierto?, la gran parte de esa energía renovable era hidráulica. Y ahora estamos con problemas de agua. Llueve menos, ¿no es cierto? Entonces, ahora el agua hay que, obviamente, tomar la gente.
Entonces, no para producir electricidad, entonces tenemos un problema. Entonces, lo que hay que preocuparse ahora son de la energía renovable no convencional. Y ahí entra la energía solar, ¿no es cierto?, la energía eólica, que antes era imposible, la energía, sabíamos que podíamos sacar energía del sol, pero las celdas eran muy caras y hubo una transformación tecnológica que hoy día la hace y eso permitió todo un camino. Siempre nos quejamos de nuestros políticos, pero a veces aciertan. En Chile hicieron, en el año 2015 se hizo una ley que obligaba a producir energía renovable no convencional. Y se discutió mucho y se habló y parecían cifras locas. Decía que en el año 2035 el 60% del parque tenía que ser energía renovable no convencional. Decía, no, esto es imposible. Y el 50, el 70. No, se volvieron locos. Bueno, la noticia que en abril de 2024 vamos en el 41 y 60 tenemos la meta para el 35. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos produciendo más energía solar de lo que teníamos planificado? Sí, es factible, es posible. De hecho, se va a adelantar el apagado de las centrales que son las más contaminantes, que son las de carbón. 20 centrales el próximo año van a dejar de operar. Y ahí una muy buena noticia. Países como Brasil, Argentina, México, Perú, tienen grandes potencialidades de la energía solar. Pero tienen que tener la convicción. A veces andamos preocupados de otros problemas y no avanzamos en eso. Y, por ejemplo, una ley así, que en Chile existió, podría ayudar mucho, obligar. Por ejemplo, la gente, la dinámica, las propias empresas, dicen, no, pues ya producimos, sigo produciendo igual, pero obligarlo, esos son positivos. Y empieza a generar externalidades más positivas. Como hay energía barata ahora y no contaminante en Chile, Chile se convirtió en el país fuera de China con la flota de buses eléctricos más grande del mundo. Un país en vía de desarrollo. Y dice, ¿para qué sirve eso? Bueno, resulta que empezaron a testear los buses eléctricos, todos hemos andado en las micros, en el sistema público que tenemos los latinoamericanos, es decir, es casi la mayoría de las veces es un castigo, ¿no es cierto? Y por eso la gente hace un esfuerzo, se compra un auto, ¿no es cierto? Se trata y se congestionan las calles, tenemos las grandes urbes que nos demoramos ya, y está el caso de San Pablo, que usan helicópteros para ir del aeropuerto a los hoteles cuando llegan, digamos. Entonces, las locuras de ese tipo de cosas, pero se testearon esos buses eléctricos, generalmente la satisfacción de los usuarios con los transportes era del 40%. Los buses eléctricos superaron el 95% de satisfacción de las personas. Entonces, no hay que obligarlo, sino que hay que realmente solucionarles los problemas con calidad, pensando en las personas. Y el principal atributo que consideraban las personas del bus eléctrico es que podían conectar sus celulares y cargar los celulares en el bus. Entonces uno empieza a ver la colaboración que puede empezar a existir en este tipo de cosas. Una anécdota, en Chile, que nosotros, igual que acá, los hermanos mexicanos sufrimos de los terremotos, pero en Chile tenemos el más grande de la historia, fue el año 60 en Valdivia, que transformó, sacó ríos de un lado, sacó otro, fue una cosa que llegó, fue impresionante si uno ve la estadística, y el quinto más grande del mundo fue el 2010. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el del 70 y el del 2010? Es que no había celulares. Entonces, ¿qué pasó? Antes la gente nunca reclamaba por no quedarse sin la conexión. Cuando vino el terremoto, obviamente, un terremoto de esa magnitud, se quedaron ciudades enteras, ¿no es cierto?, sin servicio, fue un drama, ¿no es cierto?, casi nos querían quitar las concesiones, que éramos lo peor, las empresas, y el problema es que a nosotros no se nos cayó, de todo el parque se habrán caído unas 3 o 4 antenas, y se podrían haber caído mucho más, pero no se cayeron, estaban bien construidas. ¿Qué pasó? Se cortó la electricidad, po. Y ahí la gente se dio cuenta que no era magia, que había que tener celular. Entonces, nosotros cuando empezó las campañas de ayuda, la industria eléctrica con la telecomunicación se empezó a echar la culpa. Oye, no es culpa mía, es culpa que yo no tengo prendidas las antenas.
Bueno, y empezamos y surgió una ley, cada regulador trata de regular a lo suyo, obligar a si el estándar mundial de respaldo energético es de 4 horas en el mundo, en Chile es de 48. Entonces, mire, todo lo que les cargan a las compañías, bueno, después de pelear nos dimos cuenta que había que colaborar. Hoy día, ¿qué pasa ante una catástrofe? Las empresas eléctricas saben dónde están los sitios celulares y hacen un esfuerzo por reponer primero los sitios celulares para bajar la ansiedad de las personas. Porque además hay un sistema de alerta de emergencia en los celulares, entonces es importante que la gente esté comunicada para este centro. Entonces la colaboración, como decía José, se vuelve muy relevante realmente para solucionar los problemas de todos nosotros que somos los conciudadanos y vamos a vivir mejor. Sí, no solamente entre industrias, ¿no? Estamos hablando, como yo mencioné antes, también la colaboración con los hacedores de políticas públicas y trabajar juntos en la agenda energética, ¿no? Que nos queden esfuerzos aislados. Creo que todos los ejemplos que diste recién apuntaban también a esa conclusión. Bien, y le quería hacer una pregunta justamente siguiendo la misma línea, Roxana. ¿Qué tipo en tu opinión, ¿no? ¿Qué tipo de colaboración público-privada debería fomentarse? Digo, son varias, ¿no? O sea, primero que nada, hablabas mucho de colaboración, ¿no? Y también en otros proyectos hablamos de colaboración, y es que creo que hoy sustentabilidad es eso, ¿no? Se bajan un poco las barreras entre clientes, entre empresas y entre individuos, ¿no? Tenemos que ser un poquito más de las manos. Entonces, sobre el mismo punto, nosotros hemos pues, colaborado muchísimo con nuestros pares, ¿no? En la industria y obviamente con ustedes, ¿no? Con la GCMA en buscar, ¿no? El que se promuevan este tipo de inversiones en los países donde estamos trabajando, ¿no? Que se puedan dar estas facilidades de poder incrementar la base de energía renovable en la región a lo largo y ancho de Latinoamérica, ¿no? Además, nosotros tenemos ya un framework en donde nos permite acceder a capital, y ese capital, para poder acceder y que sea sustentable, tiene que cumplir con ciertos criterios, ¿no? Y todo lo que hemos estado recaudando a través de este tipo de iniciativas está enfocado principalmente en buscar nuevas formas un poco más creativas, ¿no? De acceder a pues, eficiencias energéticas, pero también que es la modernización de la red, pero también a energía renovable donde se nos permita, ¿no? Y al tiempo también hemos buscado que los resultados, o sea, que este dinero se invierta en cuestiones sociales, ¿no? Que sean de colaboración, un poco como lo que hemos trabajado con el equipo de Bayer. Pero buscando creatividad y haciendo las cosas un poquito diferentes, en Brasil hay un esquema regulatorio particular y nos encontramos la manera de, a través de colaboración privada, el que pudiéramos a través de terceros tener inversiones en granjas de energía renovable, que ha sido súper prometedor porque finalmente es el sector financiero quienes hacen las inversiones, ¿no? Tienen contratos con nosotros y entonces nosotros podemos acceder a esa energía renovable en lugares más pequeños, porque como bien decía, antes en Latinoamérica se tenían grandes plantas hidroeléctricas y ahora se está viendo la necesidad de tener granjas un poquito más pequeñas, ¿no? Fotovoltaicas, eólicas, ¿no? De otro tipo de naturaleza, para poder pues, proveer de energía eléctrica a comunidades que requieren mucho, pero que son más pequeñas, ¿no? Y bajo esa estrategia en Brasil hemos logrado ya transformar el 80% de la energía en renovable, ¿no? Y eso nos ha dado pues, grandes beneficios, ¿no? Porque no se ha tenido que invertir en CAPEX, se ha generado empleo, estamos hablando más o menos de 14,000 empleos desde que inició el proyecto en 2016. Entonces, pues es eso, o sea, lo que estamos buscando hacer es encontrar nuevas maneras de colaboración que sean creativas y que nos permitan acceder a este tipo de a tecnología renovable, de tal manera que por un lado podamos cumplir nuestros objetivos de reducción de emisiones, pero también tener un beneficio en los países donde estamos trabajando, porque esta energía, pues al final del día no es solo para la empresa, ¿no? También hay otras empresas que requieren de este tipo de necesidades y es sumarnos más, ¿no? Para encontrar este tipo de colaboración. Gracias, Roxana. Creo que tanto vos como Manuel abordaron las respuestas que dieron y los con ejemplos que desde un enfoque de la colaboración
con las políticas públicas, ¿no? Con el sector público. Pero ahora quiero preguntarle a José Antonio, cambiando un poquito la mirada, ¿no? ¿Qué considera él que es esencial para lograr estos cambios y que sean significativos? Creo que ya mencioné algo del tema. Yo creo que la colaboración a través de la cadena de valor es muy importante. El uso de tecnologías y proveerle de herramientas a los productores para que ellos puedan tener mejor información, mejor toma de decisiones y al final generar una data que es útil no solamente para el productor, sino también para toda la cadena. Voy a poner un ejemplo. Hoy tenemos un proyecto con ganaderos del Trópico de México que producen leche y se la venden a las compañías procesadoras de leche. Pero, por ejemplo, la planta de Córdoba de una de las compañías que procesa la leche no tiene una manera de saber cuánta leche va a recibir al día. Tiene una ruta que normalmente pasa ranchería por ranchería a recoger la leche y tienen un histórico de más o menos por dónde va el tema. Pero si el año está muy seco, si el año está muy lluvioso, entonces hay variaciones. Y hay tecnología hoy, tenemos un startup que tiene unos sensores que básicamente es un Fitbit para vacas, donde el sensor mide temperatura de la vaca, ritmo cardíaco, respiración, cuántas veces mastica la vaca, cuántas veces regurgita la vaca. Entonces tú puedes tener información en tiempo real de cómo está el estado del hato ganadero, darle información al ganadero de cuándo una vaca va a entrar en labor de parto, cuándo una vaca está comiendo menos, cuándo una vaca tiene... Si está triste, si está contenta. Entra en celo. Porque hablamos ahora de los animales que tienen que estar contentos y libres, ¿no? De verdad, de verdad. Entonces el ganadero es como si la vaca me hablara. Y eso le da una información enorme al ganadero, le genera una cantidad de valor, pero también le genera valor a la industria, al que compra la leche, porque entonces sabe que si las vacas están contentas va a haber más producción de leche, entonces él puede predecir que su consumo o su reciba diaria va a estar promedio, por debajo del promedio, etcétera, ¿no? Es un ejemplo de cómo si habilitamos tecnología y colaboramos entre el procesador de la leche, el productor de la leche, los que vendemos los insumos para las vacas, se genera una cantidad de información que no solamente es relevante para el individuo per se, que es el individuo que lo hace, sino para el resto de los jugadores, y se genera un valor enorme, ¿no? Entonces me parece que ahí es cómo podemos de una manera colaborar y romper esquemas. Un poco lo que platicamos acá es cómo pensamos siempre como en silos, y siempre ha sido así. Ahora cómo expandemos esa barrera y pensamos en toda la cadena y en la cantidad de información y de gaps de información que hay entre un paso y otro, y cómo la tecnología puede ayudar para eso. Entonces creo que para mí esa es la solución que deberíamos de buscar, y hay, creo que the sky is the limit, hay opciones a las que se nos ocurren. No, pero me encanta tu mirada y cómo complementa también lo que estamos hablando, aparte de que me hiciste reír con lo de las vacas contentas. Bueno, Marta, quiero hacerte ahora, vos ya mencionaste temas de las crisis energéticas, entonces vuelvo a traerte el tema y a preguntarte qué hay del impacto, ¿no? de la disponibilidad de la energía en la operación y en la resiliencia de las redes. Bueno, pues el impacto es que pone en riesgo el poder ofrecer el servicio, ¿no? Y eso tiene un impacto muy grande en la vida de las personas, incluso pues en todo, en la vida diaria, lo he repetido, ¿no? Imaginaros que nos quedamos sin servicio, no puedes llamar a una ambulancia, ¿no? No puedes llamar a la policía si tienes algún tema de seguridad, no puedes. De hecho, por ejemplo, en Ecuador hemos visto que cuando hay cortes de energía, se incrementa un montón los atracos y los asaltos, ¿no? Por eso, porque no te puedes conectar con nadie, no puedes hablar con nadie, no puedes pedir ayuda a nadie. Entonces, vulnerable quedas. Claro, luego lo que sucede, pues es toda una cadenita, ¿no? Entonces, para poder soportar la energía y poder continuar dando el servicio, tienes que llevar grupos electrógenos, ¿no? A los sitios para que puedan operar y puedan suministrar la energía. Entonces te lo roban, ¿no? Y porque todo el mundo quiere esos grupos electrógenos, y entonces tienes que gastar más combustible para volver a reponerlos, y entonces pones en riesgo la seguridad de las personas que llevan ese transporte, ese combustible, ¿no? Y entonces al final es una cadenita larga, extensa, que tiene un impacto medioambiental porque se consume mucho combustible de flotas, ¿no? de los vehículos que lo llevan. Tiene un impacto social importante porque por la persona que se tiene que desplazar lo tiene que hacer en condiciones
inseguridad, ¿no? O decidir que la empresa no hacerlo, porque si no, corres el riesgo de dejar incomunicadas a las personas con todos los impactos que un poco gracioso, pero bueno, he mencionado un poco, ¿no? La salud, el pago, todo, ¿no? Se queda sin conectividad, las vacas, ¿no? Los productores, los granjeros. Se cae un montón de servicios y se cae un montón ¿no? Es un impacto muy grande, ¿no? Y por eso creemos que es importante que las telecomunicaciones en estas crisis energéticas que se van a multiplicar, que cada vez van a ser más frecuentes porque el cambio climático pues va a seguir, no estamos haciendo lo suficiente, tú lo has dicho antes, no vamos a llegar a los objetivos de la Agenda 2030. La temperatura va a seguir, hoy me decía el taxista, dice, en México, en Ciudad de México, ya vamos a venir a trabajar como en Cancún, en Guayabera y shorts, ¿no? Y bermudas. Y sí, jaja, pero es verdad, ¿no? Estamos teniendo cada vez, está haciendo más calor y cada vez está haciendo más calor, entonces vamos a utilizar más aires acondicionados y eso es más energía y eso es más gases refrigerantes y eso es más emisiones de gases de... El mismo proceso se acelera. Claro, ¿sí? Entonces Exponencialmente. el impacto no es menor, ¿no? Entonces, por eso es tan importante favorecer más, sobre todo en la región, el impulso de las energías renovables, ¿no? Porque solo así vamos a poder garantizar el servicio de telecomunicaciones ante el aumento de cortes energéticos, 1, y 2, vamos a poder proporcionar ese servicio en condiciones ambientalmente sostenibles, ¿no? Porque no es sostenible tanto combustible, ¿no? Seguir utilizando tanto. Entonces, por eso creo que es tan importante estos foros para poder decir que necesitamos política pública que favorezca el consumo de productos sostenibles. Y Rosana, por ejemplo, ha puesto un ejemplo muy bueno en Brasil. Y nosotros también tenemos grandes granjas en Telefónica Brasil en vivo, grandes granjas de energía solar que alimentan nuestra red, ¿no? En Brasil somos 100% renovables, usamos el 100% de nuestra energía renovable. En Uruguay también somos 100% renovable, en Movistar Uruguay. ¿Por qué? Porque hay una política energética que te permite hacer eso. Entonces, ya estamos cerca de ir cerrando, nos queda como la última pregunta y voy a empezar al revés, no, voy a continuar contigo, Marta, y creo que ya algo lo has mencionado, pero si tú tuvieras que dejarnos o hacer un pedido concreto, ¿no? Un pedido de acción concreto, ¿cuál sería? 3, pero a modo tweet. 3. 3. Ok, bien. Pero a modo tweet. 1, que las telecomunicaciones sean consideradas servicio esencial a la hora de los cortes energéticos. 2, que se favorezca el apagado de redes legacy, por ejemplo, y mayores facilidades también para modernizar las redes y el consumo de energía energética, energía verde. Y 3, que no hay transición verde sin transición digital. Creo que ha quedado muy claro en todos los ejemplos. Porque no hay planeta B, entonces o hacemos algo o hacemos algo. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Y para ti, José Antonio, ¿qué te gustaría dejarnos? Yo dejaría el tema de colaboración, el tema de conectividad e infraestructura en zonas rurales. O sea, tristemente en nuestro país hay mucha conectividad en las zonas urbanas, pero en campo estamos muy mal. Y lo que hablábamos al principio, si no hay la tecnología y la conectividad, no podemos avanzar en traer tecnología de punta para hacer la agricultura más sustentable, más renovable y más regenerativa. Entonces, eso es fundamental, tener conectividad en las zonas rurales. La agricultura del futuro es digital, como todas las industrias del mundo, y basada en datos y basada en sensores, donde necesitamos conectividad en zonas rurales. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Roxana, tu mensaje. Al final del día, creo que la colaboración, ¿no? Para que podamos juntos promover que tengamos acceso a una infraestructura renovable mucho más sostenible, ¿no? O sea, mucho más de largo plazo, y definitivamente el tema de soluciones hacia ahora sí que los socios comerciales y hacia el usuario, para que a través de esas soluciones tecnológicas podamos transformar de manera más eficiente todo lo que hacemos el día de hoy. Eso es básico también. Perfecto, gracias. Manuel. Yo creo que
poner el foco en la energía renovable no convencional, creo que hay que apostar ahí. La colaboración entre los distintos sectores, y yo creo un elemento muy importante es que, como dijo la colega, no hay transformación digital sin la empresa de telecomunicaciones, porque hasta que no se invente ¿no es cierto?, la transmisión de los datos por telepatía, vamos a necesitar transmitir por las redes que conocemos. Entonces, algo que este Congreso ha dicho mucho, creo que el círculo virtuoso entre los usuarios, ¿no es cierto?, las empresas telco, que ahora queremos llamarnos techco, ¿no es cierto?, y las hiperescalares, que finalmente hacen su negocio con los propios datos de nosotros los usuarios. Entonces tenemos que lograr, a través de la colaboración y la conversación, lograr un equilibrio para poder hacer todo esto sostenible con la colaboración justa o fair share. Bueno, le damos un gran aplauso entonces a nuestros panelistas. Creo que ha sido una conversación muy interesante. Gracias por estar acá, gracias por venir. Así que gracias a ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Sí, a ver, ¿por qué?